Hola, soy Luis Felipe García Yatas, soy biólogo de formación con especialidad en botánica y pues dentro de la botánica decidí especializarme en la taxonomía, en la identificación de especies vegetales. Decidí hacer esto de la especialización en plantas porque hubieron personajes botánicos que me permitieron despertar este interés. Uno de ellos fue el profesor tío, también un familiar mío, que enseñó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y pues él fue quien me introdujo en este tipo de actividad, porque yo vi en él también una pasión que albergaba. O sea, él, a pesar de que tenía ciertas limitaciones con los ojos, él no veía, él tenía problemas de visión. Cuando él me invitó a mi primera salida de campo para identificar plantas, él podía reconocer las plantas con el tacto, con el olor, y a mí, por ejemplo, particularmente me pareció sorprendente. Entonces eso me motivó, eso fue el punto de inflexión, el punto de partida de toda esta apasionante actividad que actualmente vengo realizando. Y yo también quise lo mismo, es decir, yo también quise identificar plantas y llegar a ser tan especialista como él. Hubieron otros personajes, otros profesores que también contribuyeron a este tipo de alimentación de esta pasión, como el profesor Chotano también, Leopoldo Vázquez Núñez, y otros docentes de otras universidades que también en ese entonces eran referentes aquí en Perú, porque eran conocidos a nivel internacional, como Abundo Sagasti en la Universidad de Trujillo, Isidoro Sánchez en Cajamarca, y entre otros más, ¿no? Entonces, eso básicamente fueron mis inicios, mis personas que yo en ese entonces, como actualmente se llama seguir, yo seguía a esas personas en sus investigaciones y me permitió iniciarme en ese entonces. Luis, la salida que te acompañé hace 2 semanas atrás, una semana, fue un sábado, fuimos al bosque de Yantayo o Yantayo. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Bien, ¿En qué consistió esta salida? forma parte de unos cursos que a partir de 2019, pensando en que hace falta la identificación correcta de las especies aquí en Chota, y pensando en la formación de los estudiantes de Ingeniería Forestal Elemental, inicié desde el 2019 con este programa de capacitación a estudiantes universitarios en el tema de identificación de géneros y familias botánicas. Consiste en hacer salidas de campo de 1 o 2 días, porque han habido, inicialmente por ejemplo hice la salida de 2 días, en donde se hizo también técnicas de estudio de la flora, que consiste en hacer parcelas, transectos y explicarles cómo se hace correctamente de acuerdo a los estándares que pide el Ministerio del Ambiente, ya que en forestal siempre se hacen ese tipo de tesis, ¿no? Tipo de investigaciones con docentes y alumnos. Entonces, viendo ese tipo de falencia o de falta de este tipo de cursos o talleres para los alumnos, hicimos, ¿no? Esos talleres. Por pandemia hace 2 años no se hizo, 2020 y 2021, pero a partir de 2022 retomamos con estas actividades. En un inicio lo hice solo, a través del Instituto de Investigaciones en Ecología y Biodiversidad, INEBio, que es una ONG que estoy a cargo, pero actualmente lo hicimos con la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal Elemental, pensado en los alumnos de Ingeniería Forestal de aquí de la UNACH y público en general, pero también que sean estudiantes de forestal o biología que quieran aprender a identificar plantas. Y pues esta salida última que hemos hecho consistió en brindarles a los estudiantes o a los asistentes todas las características de las familias, de los géneros, para que ellos los tengan en cuenta y puedan hacer las diferenciaciones en campo, poder saber cuál es cuál,
de repente un detalle de la flor, un detalle de las hojas, un detalle del tallo, algunas sustancias que emanan del tallo al ser cortadas, etc., ¿no? Hay muchos detalles morfológicos que son de carácter taxonómico para poder diferenciar un género de plantas o una familia de plantas. Y toda esa información, claro, en colaboración con todo el grupo que asistió, se hacen colecciones de secciones de ramas con flor o fruto preferentemente, y se les explica, se toma fotografía, se piensa hacer esta vez, las veces pasadas no se hizo ninguna guía, esta vez con la toma fotográfica de todas las especies se piensa hacer una guía con cierta información que también se les va a compartir a los estudiantes o a los asistentes para que pues, puedan recordar cada vez que quieran lo que se vio ese día. Ese día aproximadamente se obtuvieron 63 especies, o sea, 63 géneros y también 63 familias, aunque hubieron repeticiones en algunos géneros, pero se colectaron 63 individuos, ¿no? Que se va a plasmar en la guía, como repito, y eso les va a servir para que cada vez que quieran recordar ellos puedan chequearla y pues familiarizarse más con este tipo de nombres, porque son nombres un poco complicados, son nombres en latín, y esto les va a permitir ir familiarizándose, porque son cursos básicos en realidad. Por ejemplo, en el tema de las orquídeas, hay orquídeas que son endémicas, propias de Chota, que se encuentran aquí en estos bosques, y muchas de ellas son epífitas, entonces o sea, crecen en otro tipo de árboles o de arbustos, y principalmente nos interesa mucho el tema de la parte forestal, o sea, la parte de los árboles, porque muchos de estos individuos epífitos, orquídeas, crecen sobre estos árboles, entonces llamados forófitos. Por eso es que nosotros estamos con mucha intención de hacer la identificación correcta. Vamos identificando ya en árboles a través de tesistas, porque estamos asesorando tesistas también, coasesorando en realidad, ya más de 60 especies de árboles. Entonces esperamos que esto sume más. Estamos incluyendo esta vez también a las especies forestales no maderables, o sea, a las especies herbáceas o especies que no forman la leña, o sea, no forman un tronco, como arbustos y árboles, para que esto se enriquezca aún más, ¿no?, el inventario. Estamos pensando y calculando que solo en temas de especies forestales maderables y no maderables, pero que sean vasculares, hayan entre 800 y 1000 especies en esos espacios, porque son espacios llamados relictos, es decir, eso antiguamente hace 100 años o 200 años ha sido un bosques enormes, bosques tremendos, pero con la acción antrópica se han ido haciendo más pequeños, se han ido formando parches pequeños, y eso es preocupante, ya que lamentablemente si la acción antrópica sigue avanzando, pues esos bosques van a desaparecer. Es por eso la preocupación de primero hacer las correctas identificaciones, rescatar todo el conocimiento también de la gente que hay ahí, el conocimiento, por ejemplo, etnobotánico, los usos que tienen esas plantas, porque muchas de esas especies han sido utilizadas antiguamente por la gente natural de aquí. Entonces, esa es la preocupación. Queremos conseguir toda esa información básica para poder hacer en realidad una mejor gestión de esos recursos, poder hacer proyectos de reforestación, por ejemplo, hacer proyectos de educación ambiental ahí en esa zona, y para ello necesitamos este conocimiento básico, saber qué estamos protegiendo, identificar correctamente las especies, porque si nosotros no identificamos correctamente estas especies, no vamos a saber sus características, su historia, y es por eso que vamos a partir de ahí y seguimos. Vamos a seguir con esta tarea, nos hemos propuesto terminarla este 2025 para poder hacer publicaciones incluso. Yo estoy seguro, muy seguro, que dentro de toda esta investigación van a resultar especies nuevas para la ciencia, van a resultar especies raras, de repente nuevos reportes para la flora peruana, etc., ¿no? Entonces,
y esto apunta a publicarse, ya sea en revistas indexadas, de repente hacer guías fotográficas, hacer libros, etc. ¿Alguna especie de la cual nos podrías hablar que ya está siendo estudiada por tu equipo? Bueno, habemos varios interesados, como repito, en distintos grupos. Pero desde tu postura como botánico. Bien, desde mi postura como botánico, habemos interesados, por ejemplo, en la etnobotánica, plantas medicinales. Hay docentes en la universidad que conocen ese tema muy bien y están asesorando tesis al respecto. Hay docentes que están estudiando orquídeas, hay docentes que están interesados en la parte forestal. Particularmente en mi persona estoy interesado en identificar todas las especies vegetales, ¿no? Tanto de flora no vascular como flora vascular. Y yo soy especialista por familias. A mí me gusta hacer los estudios de plantas por familias. Por ejemplo, estoy muy interesado en el estudio de las asteráceas, estoy muy interesado en el estudio de las asclepiadoides, de las apocináceas, y yo sé que al momento que vamos poco a poco a ir identificando, vamos a toparnos con especies raras que posiblemente sean nuevas para la ciencia. Eso ya se va a dar a conocer dentro de poco, conforme vayamos identificando las especies. Claro que hay muchas especies que son muy sencillas de identificar por su distribución geográfica, porque ya las encuentras en libros, en publicaciones científicas, pero hay otras que sí son muy complejas. Necesitamos flor, fruto para poder identificarlas, y a veces eso no encuentras en campo. Lo que encuentras son en estado vegetativo, o sea, encuentras el árbol vivo o la planta viva, pero sin esas estructuras reproductivas que son muy importantes para poder llegar a identificarla correctamente. Por ejemplo, al hablar de las asteráceas, ¿en qué fechas, en qué épocas puedes recolectar tanto fruto o flor o la misma especie en general? Y por favor, dinos, sin un nombre técnico, ¿qué son las asteráceas? Bien, las asteráceas es una de las 4 familias más grandes en el planeta. Perú es un país medio diverso y la familia Asteráceas es una de las familias con más especies, al igual que las poáceas, al igual que las orquidáceas, fabáceas, entre otras familias importantes. Las asteráceas, todo el mundo conoce a los girasoles, ¿verdad? Los girasoles son unas plantas ornamentales que los encontramos aquí en jardines, parques. Por ejemplo, ese es un ejemplo muy conspicuo, o sea, muy notorio de lo que es una asterácea. Asterácea viene de aster, ¿no? De aster es sol, y la florcita, la flor en forma de, que técnicamente se llama capítulo, capítulo quiere decir que es un conjunto de flores. Y si ustedes se acuerdan de la flor de girasol, tiene unas flores o unas estructuras amarillas a los contornos, que se le llaman las flores liguladas, o las flores que representan, están diseñadas para captar a los polinizadores. Son las que vamos a encontrar de distintos colores, formas, tamaños. Y la parte interna, que son las flores centrales, que son las que van a producir las semillas de la planta para perpetuar la especie. O sea, a través de esas semillas sexuales o botánicas caen al suelo, encuentran condiciones de humedad y empieza a germinar y formar nuevos individuos. Y bueno, y esas plantas es un ejemplo, el girasol es un ejemplo muy conocido. Después las asteráceas, como repito, nativas de aquí de Perú, y como también dije, hay plantas que son muy fáciles de identificar, pero hay otras que son muy complejas y muy difíciles. Entonces necesitamos revisar mucha bibliografía especializada en este tipo de temas. Hay estudiosos aquí en Perú y en el extranjero que estudian las familias asteráceas, incluso hay gente
especialistas que lo manejan a través de géneros, son especialistas solo en géneros, son especialistas en tribus, porque las asteráceas, como es una familia muy grande, se maneja a través de tribus. Y entonces hay especialistas en esos grupos. Y para, por ejemplo, saber en qué momento ir al campo y encontrarlas en flor, en fruto, los estudios se tienen que hacer muy seguidamente, o sea, hacer seguimientos. Uno a través de los herbarios, por ejemplo, o a través de publicaciones en revistas indexadas, libros, puede obtener información de en qué meses las encuentras, floreando o fructificando, y ya con esos datos uno puede programar salidas, hace programaciones de salidas, cuando por ejemplo uno quiere encontrar cierto grupo de plantas en floración, para colecta, para fotografía, para hacer guías, por ejemplo. Para hacer las guías se necesita, lo más llamativo siempre es una flor. Las flores se toman fotos en varios ángulos y de ciertas estructuras diagnósticas para poder identificar. Entonces, últimamente también está de moda hacer las láminas Lancaster, unas láminas de fondo negro donde colocas fotografías bien nítidas de todas las estructuras de la planta y vas armando una lámina. Y esta lámina, por ejemplo, no solamente le va a servir al estudiante, al profesor, al investigador, sino también al poblador, para que de esa manera él tenga un conocimiento de qué es lo que puede proteger, me imagino. Claro, mucha de la acción antrópica que degradan los ecosistemas naturales es por desconocimiento en realidad. Sin ir muy lejos, aquí bueno, voy a escapar un poco de lo de La Palma, voy a ir por un lugar diferente, pero también que es de la provincia de Chota, que es el río Yaucano. El río Yaucano, si bien es cierto, no nace en Chota como tal, como provincia, pero atraviesa los distritos de Chalamarca y Paccha y otros distritos que están más a la parte cercana al río Marañón. Ahí en esa zona hemos encontrado una asterácea del género Bichopanthus, un género endémico, es decir, un género que solo crece en Perú y que está muy relacionado con los valles interandinos, sobre todo en los valles calurosos del río Marañón y sus afluentes. Entonces ahí hemos encontrado una especie de este género y pues está crece en lugares degradados, crece en lugares en donde la acción antrópica es muy evidente. Hay chacras, hay carreteras, hay trabajos de maquinaria pesada que muchas veces la gente, pues, por desconocimiento destruye todo su hábitat natural de esta planta, y esta planta, por ejemplo, necesita algún tipo de protección, o sea, de reubicación quizá. Los proyectos no contemplan muchas veces, los proyectos de construcción solamente se abocan a construir, pero descuidan el tema natural, ambiental. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, esa planta necesita protección y necesita ser estudiada mucho más a fondo para poder tener planes de repente de reubicación o de propagación y poder conservarla. ¿Hay un lugar, por ejemplo, donde esta planta pueda ser conservada en algún suelo o alguna altura o en alguna reserva natural que tengamos acá? Sí, una muy excelente pregunta. Yo considero de que las áreas naturales protegidas aquí en Perú son los espacios ideales. El SINAMPE como tal, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no solo son consideradas las áreas de jurisdicción nacional, que son 77 áreas actualmente, sino también están las áreas de conservación regional, las áreas de conservación privada, entre otras modalidades también de conservación que existen. Entonces yo considero y pienso que muchas especies como esta que acabo de mencionar deberían ser protegidas, deberían ser reinstaladas y reubicadas en estos espacios para que sus poblaciones puedan restaurarse y conservarse al mismo tiempo. Entonces, pienso yo, sería poder abocarnos a las especies amenazadas, a las especies endémicas y poder estudiarlas, poder
brindar información básica y explicarles a la población de lo que estamos dañando. En realidad, como repito, se hace por desconocimiento. Si la gente tuviera esta información y se le hace tomar conciencia de que sus actividades y acciones están dañando y que si las dañan pueden perderse para siempre estas especies, creo que tomarían conciencia y a partir de la educación, la primaria o la secundaria, se podrían ya las nuevas generaciones ya ir conociendo este tipo de actividades de cuidado con las especies. ¿Con qué frecuencia la universidad y sobre todo el área de ingeniería forestal visita el bosque húmedo de La Palma? Yo tengo entendido que desde que se creó, los docentes y estudiantes visitan este lugar y a través de tesis, sobre todo de las tesis, se han hecho estudios, pero que no están completos. Yo he revisado en estos últimos meses que estoy aquí elaborando y apoyando, he revisado tesis y hace falta bastante todavía y esperamos este 2025 poder contribuir a que esa información esté por encima del 95%. ¿Para qué sirve la fotografía dentro de tu trabajo? Yo pienso que una fotografía bien tomada es muy útil para todo, para publicaciones científicas, para realizar un taller virtual, para hacer una presentación en una ponencia, sobre todo para que se conozca el ente vivo, sobre todo por ejemplo si es una planta, la flor, que es lo más llamativo, para que la gente sepa que está, a través de una flor se ve la belleza de la planta. Cuando la flor tiene sus partes, ¿cierto? La flor la diseccionamos, así se le llama el término, se disecciona, se separa en sus partes mínimas que tiene, es donde se aprecia mucho más la belleza, particularmente las estructuras de las flores. A mí me llamó mucho la atención, ahí se ven las diferencias, la gran diversidad que hay. Entonces si uno fotografía muy bien eso, da a entender las estructuras, las formas, la infinidad de formas en realidad, porque hablar de flores y estructuras es para mí infinito, es bastante. Si hablamos de la flora peruana, sus flores y sus estructuras son muy diversas. Cuando incluso se habla de flor en los cursos de botánica, es un mundo, ¿no? Hablar de flor. Y las buenas tomas fotográficas de las estructuras florales, de las flores, nos permiten visualizar, por ejemplo, como dije, estaba las láminas Lancaster, con una buena toma, uno puede ver la realidad, o realmente cómo es, el color, formas, detalles, y que son diagnósticas para poder hacer las identificaciones correctas. Antiguamente, si bien es cierto, también los equipos que salían a campo, o sea, los equipos de científicos llevaban siempre sus fotógrafos, sus cámaras profesionales y equipadas con luces, ¿no? Todo el equipamiento que se requería. Estas fotografías de las plantas o de la biodiversidad en general se plasmaban en alguna publicación o en algún libro, pero se optaba también por hacer mucho el dibujo botánico. Otros países cumplen con las hectáreas mínimas para considerarse un jardín botánico, pero aquí Perú no, tiene medias hectáreas, tiene a lo mucho una hectárea. Ecuador, en Loja, por ejemplo, si no me equivoco, o más no recuerdo, tiene como 7 hectáreas el jardín botánico ahí. Y es muy bello, ¿no? Es muy bonito. Tuve la oportunidad de visitar. Y aquí Chota tiene casi las mismas características climáticas que Loja y podría tranquilamente aquí funcionar un jardín botánico con toda la recopilación de la flora nativa que hay aquí.
Y eso sería un tema turístico muy importante. Además, estamos pensando en realizar también como una propuesta la flora nativa de los lugares turísticos aquí en Chota, como Condorcán, el Bosque de Piedras, entre otros sitios. Entonces, vamos a ver cómo concretamos esa idea y que el estudio de la flora, o sea, dar los nombres precisos, proponer especies de repente con potencial ornamental, entre otras informaciones que más se le puede dar a la flora, hacer el estudio que refuerce el tema turístico, porque a la gente le gusta. Yo fui Guarapaque en el Aquipampa, inclusive ahí a través de una ONG se hizo un sendero de 1 kilómetro, y en ese sendero de 1 kilómetro propusimos reubicar especies llamativas en sus flores, en sus hojas, y al mismo tiempo que también tengan las cualidades de repente de usos, etnobotánica o ciertas peculiaridades, y eso le gustaba a la gente. Le gustaba tomarse fotos con las flores, con los arbustos, saber para qué se utilizan, y eso el turista quedaba muy contento, ¿no? de visitar la zona, de la información, aprendía. Y eso básicamente con respecto al turismo. Pienso que la botánica debe estar muy asociada a ese tema para dar la información de las especies al turista. Al turista le gusta eso. Entonces es muy importante en campo hacer correctamente la colecta y después ya en el laboratorio le haces un segundo arreglo. Va a prensar el laboratorio o va a secado, ahí ya uno puede detallar, uno puede hacer algunos arreglos en la rama. A veces las ramas están muy juntas o a veces están un poco torcidas las ramas de la planta, entonces uno ahí hace los acomodos, ¿no? Uno puede también sacar hojitas, dejarlo un poquito más agradable a la vista de la rama en el secado, porque una vez que se seca ya no se puede modificar. Es apasionante estar buscando plantas, de verdad. Yo cuando voy a campo tengo algunos dichos o algunas frases que siempre se cumplen, o sea, siempre aplico porque se cumplen. Como por ejemplo, la ida no es igual a la venida. Yo le digo siempre a mis amigos o compañeros de campo que la ida no es igual a la venida. ¿Por qué? Porque a la ida a veces uno va mirando, a pesar de que estás mirando bastante bien la flora, siempre se te pasa por alto una, porque ves en un ángulo, ves en una dirección. En cambio, cuando vas regresando por el mismo sitio, a pesar de que viste muy bien, en otras perspectivas ves otras plantas que no viste. Eso, por ejemplo, también siempre lo digo. O también digo que una planta llama a la otra. A veces tú vas buscando una planta y resultas encontrando otra. La ves bonita floreciendo a unos 30 metros y en realidad no es la planta que estaba buscando, es otra planta. O a veces estás buscando una planta amarilla de flores amarillas, ves a lo lejos una planta de flores amarillas, no es la que estás buscando, pero encuentras al pie o muy cerca otra planta. Así, por ejemplo, he descubierto muchas plantas, ya sean nuevas para la ciencia o endémicas. A veces uno se va buscando una y encuentras otra. Pero una de las cosas que siempre les digo a los jóvenes es que se mantengan juntos y siempre es bueno las instrucciones para la colecta. Es muy importante la forma en cómo colectas. Por ejemplo, cuando son plantas pequeñas, al final las plantas que uno colecta vayan a ir a un herbario, siempre a un herbario. Entonces el herbario, su lámina siempre de 30 por 40 centímetros. Y es muy importante saber que la colecta va a ir reflejada hacia esa lámina de herbario y hacer las indicaciones precisas para la colecta. Por ejemplo, si es una planta herbácea, calcular que la hierba sea arrancada de raíz y que tenga más o menos de 30 a 40 centímetros para poder ser prensada, por ejemplo. Después indicarles que siempre que tenga flor o fruto, porque en un herbario, la colección botánica,
necesita esas estructuras porque nos permiten identificarlo. Yo he visto herbarios que tienen solamente colecciones de tallos o hojas. Considero que eso no nos permite a los que revisamos las muestras de herbario identificarlas correctamente. Tendrías que tener un conocimiento muy elevado, ¿no?, para poder identificarlas. Pero por ejemplo, un neófito que llega a un herbario y vea solo hojas o tallos, no nos va a permitir, o no le va a permitir a él saber o tener estructuras diagnósticas para su correcta identificación. Aquí en Cajamarca, y sobre todo en toda la zona altoandina, se conoce que son muy utilizadas una gran diversidad de plantas. Por ejemplo, tengo conocimiento que el género Boconia, desconozco algunos nombres comunes, desconozco los nombres comunes, yo conozco más los nombres técnicos, pero por ejemplo la especie Boconia integrifolia, que es un arbolillo que crece desde los 2000 metros hasta los 3000 metros aproximadamente, se utiliza para teñir. Cuando uno hace un corte de las hojas o el tallo, emana un látex amarillento que nos permite obtener tonalidades de amarillo para sobre todo teñir la lana. En la zona de... y también esta planta está, también la he visto, no la hemos colectado, la hemos visto en Yantayo, en La Palma. También hay el género Berberis, por ejemplo, que también le dicen en algunas zonas el carhuaquero, ¿no?, que pienso deriva de jaruaquero. Jarua es, en quechua se conoce que es amarillento o amarillo, y quero árbol, o sea, es un árbol que da un color amarillo, ¿no? Incluso sus flores son amarillas. Y también la hemos visto aquí, se conoce que la utilizan para teñir de color amarillo, ya que también al hacer cortes en su tallo salen pigmentos líquidos amarillentos, medios anaranjados, y sirven también para teñir la fibra de lana de oveja. Y entre otras más especies, ahí está el sacasaca, que es una planta muy común aquí en la zona andina, que tiñe tonos granates, rojizos, hasta medios púrpura, ¿no? El fruto es de ese color, y tengo entendido que algunas personas secan esos frutos y los tuestan durante distintos tiempos para obtener distintos tipos de tonalidad de acuerdo al tiempo de tostado que le dan. Y así, hablar de plantas tintorias hay muchas, y eso también, por ejemplo, es uno de los datos que también se piensa recopilar en ese estudio de la biodiversidad dentro del componente flora. Se piensa también obtener toda esta información, ¿no?, y dentro de ello hacer las plantas tintorias, que yo he visto también iniciativas de algunos estudiantes, algunos profesores en algunas zonas, que en sus proyectos escolares siempre hacen también el tema de las plantas tintorias, y es muy bueno la difusión de este tipo de temas porque son conocimientos ancestrales, son conocimientos desde los quechohablantes, incluso que llegaron aquí al norte del Perú, como por ejemplo, saliendo un poco de Cajamarca, aunque está también límite en la parte de Miracosta, con Cahuasi, ¿no?, Cañaris. Estas personas manejan una gran diversidad de especies tintorias, incluso que lo utilizan con algún mordiente, ya sea mineral o también vegetal, para que estos tintes no se desprendan de las fibras, ¿no?, de las lanas o del algodón. Y yo sé que este conocimiento es muy antiguo, ¿no? Es un conocimiento pre-inca, entonces que tiene que darse a conocer y preservarse en el tiempo, ¿no? La intención es que con este conocimiento básico surjan de repente más estudios, más investigación al respecto, porque hace falta, si bien es cierto se conoce ciertas especies tintorias, pero solamente hasta ahí. Hace falta muchas investigaciones para poder saber cuáles son los principios activos de estas plantas que tiñen, ¿no?, entre otras cosas más. Si hay plantas tintorias, me imagino que también deben haber plantas medicinales en el bosque de La Palma. Claro que sí. Las plantas medicinales dentro de la etnobotánica, porque la etnobotánica tiene muchos rubros.
Uno de ellos es las plantas medicinales. Luego están las plantas tintorias, están las plantas frutales nativas, están las plantas que se utilizan para construcción y etcétera. Pero el rubro principal y que donde se encuentra más diversidad y riqueza de especies es las plantas medicinales. Las plantas medicinales, bueno, esto se conoce que desde el inicio de la humanidad, el hombre, el ser humano, a través de la prueba y error, ha ido pues descubriendo las especies para tratarse sus enfermedades, tratar las enfermedades. Y no solamente el ser humano, porque también muchas especies son utilizadas para tratar enfermedades de sus animales, por ejemplo el ganado, y otros animales que son propios que el ser humano utiliza, ¿no? Animales de compañía, etc. Entonces, sí, dentro del Llantayo, dentro de la zona andina de Cajamarca, hay muchas especies medicinales, sobre todo, por ejemplo, para tratar malestares estomacales. Es muy común encontrar especies de plantas en donde se traten trastornos digestivos. Por ejemplo, para el empacho, para cuando tienes baja la digestión, cuando hay cólicos, por ejemplo, ocasionados por gases. A veces uno está constipado, toma cierta combinación de hierbas o a veces una sola especie de hierbas y te alivia, va aliviando de a pocos. O incluso las plantas medicinales, si bien es cierto, su acción es más lenta, pero no tiene daños colaterales como las medicinas químicas. Entonces, estos conocimientos también son importantísimos rescatarlos. Incluso las plantas medicinales permiten abrir un abanico de investigaciones dentro de la fitoquímica, ¿no? Es decir, dentro del estudio de los principios activos de las plantas, en este caso. Porque si bien es cierto, también existe la etnobotánica, existe la zoobotánica, la etnozoología, La etnozoología también está dentro del conocimiento del uso de los animales para también para satisfacer ciertas cosas o ciertas enfermedades del ser humano. Pero es otro tema aparte. Pero el tema de la etnobotánica es muy importante porque permite abrir abanicos de investigación. Hacer prospecciones de ese tipo es muy importante porque últimamente están habiendo las patentes, ¿no?, de los principios activos de plantas que nos permiten, pues, este principio activo a veces sirve para cierto malestar, un cáncer o tratar algún tipo de enfermedad que no ha sido tratada o curada. Los principios activos de las plantas nos permiten sanar enfermedades, porque el principio activo es un componente químico de la planta que a través de estudios y comprobaciones microbiológicas y contrastes, ¿no?, porque el principio activo siempre se contrasta con el microbio, con el virus o la bacteria, y nos permite saber cómo este principio activo puede contrarrestar el crecimiento de ciertos patógenos, por ejemplo, así funciona. Y esto nos permite crear nuevos medicamentos, nuevas formas de cura, etc. Si no llegamos a conocer lo que estamos intentando proteger, no vamos a llegar a ningún sitio. Es mi punto de vista. Porque, como dice el dicho trillado, uno no ama lo que no conoce. Es así. O sea, si tú llegas a conocer algo, en verdad tomas conciencia de que tienes que protegerlo, pero si no lo conoces, o no hay trabajo de investigación, o no hay publicaciones, o no hay educación ambiental, simplemente pasa desapercibido y la gente por desconocimiento avanza con sus acciones. El bosque que tenemos acá en La Palma sirve ya como campo de estudio para los universitarios de la UNACH. Entonces ellos también ya han empezado a hacer sus tesis y algunos otros balbuceos de investigación. Toda esta información que tiene la UNACH serviría para hacer que el bosque húmedo de Llantayo, por ejemplo,
pueda ser protegido, una zona protegida? ¿O qué más necesitamos? Es imperativo conocer qué especies hay. Yo voy a recalcar siempre eso. El conocimiento preciso, porque voy a decir que la UNACH es una universidad joven, bien, ha tenido profesionales también recientes, quizás jóvenes, y el interés también por este bosque de la palma es reciente, ¿no? La UNACH no tiene mucho tiempo de crear, y el interés ha ido creciendo poco a poco. Ahora veo que hay quizá un poco más de interés por los estudiantes en el tema de biodiversidad, y poco a poco espero que tomen conciencia para poder identificar los entes que se quieren conservar. Eso es básico. Si uno no tiene la base, el resto no se va a hacer bien. Si las identificaciones taxonómicas de las especies que hay ahí no se hacen bien, el resto no sale bien. Es algo muy lógico. Por eso se tiene que tener mucho, o hacer mucho hincapié en la parte básica. Eso es conocido en cualquier tema, no solamente en la botánica. Si algo básico no está hecho bien, el resto no va a salir bien. Entonces, lo básico que tenemos que hacer es identificar todo lo que hay ahí, porque obviamente no todo es importante. O sea, de lo que identificamos, no todo es relevante e importante, pero hay entes biológicos, ya sean animales o plantas, que sí son importantes conocerlos para poder protegerlos. Porque si esos entes importantes están en esos relictos del bosque, créame que si no se hace nada o no hacemos nada, esos entes se van a perder. Y de repente no los vamos a encontrar aquí cerca, o vamos a tener que ir muy lejos para verlos. Y uno de esos, por ejemplo, es el oso de anteojos. Hablando ya fuera del tema de plantas, el oso de anteojos es un animalito que estoy seguro aquí antiguamente ha habido. Ahora, uno quisiera, por ejemplo, ver oso de anteojos en La Palma, no va a encontrar. No va a encontrar, ¿por qué? Porque el animal, al ver alterado su ecosistema, su hábitat, ha tenido que irse a otros sitios. ¿Dónde encontramos oso de anteojos? En Quirocoto, por ejemplo. En el bosque de protección para Ibamba hay este animalito, y además que ese bosque ofrece como un corredor ecológico hacia la parte norte, que se va hasta Cañari, Miracosta, en donde, si ustedes ven un mapa, hay conectividad boscosa. Entonces, eso ha tenido que en tiempos antiguos ha tenido que haber aquí conectividad para que exista ese animal, pero actualmente no podemos ver el oso de anteojos aquí. Vamos a tener que irnos muy lejos para poder verlo. Entonces, así también, no solo ocurre eso con los animales, también con las plantas. Aquí tenemos varias especies de orquídeas, y esos bosques siguen quemándose, siguen talándose. Si uno quiere ver en Chata orquídeas, no va a poder. ¿Por qué? Porque ya los bosques han sido talados, han sido destruidos. Entonces vamos a tener que irnos mucho más lejos para poder apreciar una orquídea. Y es por eso que nosotros necesitamos primero conocer lo que hay. Yo voy a poner mucho énfasis en eso, porque he visto investigaciones, tesis, que quizá por el tema que no ha habido especializaciones en taxonomía, no se han profundizado los temas. Si bien es cierto, han habido tesis, han habido intentos de investigaciones, pero les ha faltado el tema de la correcta identificación, que es muy clave y muy básico y importante. Es por eso que todavía los estudiantes y profesores no han terminado de repente con los estudios aquí, porque colectar árboles, créanme que es muy difícil. A veces colectar solamente una especie o un individuo demora 1 hora o más. Les digo porque hemos ido desde Sacampo con solamente 4 personas para colectar un árbol, y demorándonos 1 hora y media, porque implica subirse a otro árbol, o implica
estudiar al árbol, darle vuelta, a ver por dónde vas a colectar la rama, a veces subir. Nos ha sucedido que nos hemos resbalado, nos hemos caído, entonces tenemos que descansar porque subir un árbol a veces para alguien que tiene experiencias es extenuante, es difícil. Una vez arriba tienes que utilizar la tijera telescópica y es pesada cuando se utiliza, por ejemplo, los 6 tubos. Armar la tijera telescópica total a veces te demora 10 minutos. O sea, es un proceso, no es tan sencillo a veces hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Y a veces se han hecho las investigaciones o las identificaciones así muy rápidamente y ha habido error. Cuando ocurre el error y a veces trabajas en base al error, todo sale equivocado. Entonces la intención para este tipo de trabajos es paciencia. Una palabra muy importante es la paciencia y ir enfocados. El enfoque que uno le da a este tipo de estudios es muy importante porque si vas solamente a hacer algo muy rápido y como sea, no vas a obtener resultados buenos, ¿no? Y por eso es que eso es lo que vamos a aplicar en adelante y este año 2025 esperemos que sigamos con ese ímpetu y con esa necesidad también de los estudiantes o interés de los estudiantes en participar de esta salida de campo. Particularmente llevamos, como dije, un poco más de 60 especies de árboles identificando y vamos a seguir saliendo para ver qué especie de repente se nos escapó, porque a veces en una salida no basta, vas por una dirección, encuentras una especie o un árbol, pero en otra dirección encuentras otras y así. Entonces, por ejemplo, en la salida que hemos hecho hace unos 3 meses hemos encontrado el género, se me fue el nombre, pero es un género que no se ha encontrado por acá. Ahí está, me acordé, el género Estiloceras, ¿no? El género Estiloceras de la familia Buxaceae no había sido encontrado aquí en estos bosques andinos de Chota, pero lo hemos encontrado este género y lo hemos encontrado en fruto, como les digo eso, y necesitamos la florcita y vamos a hacerle seguimiento a ver en qué época sale para poder hacer las colectas, las tomas fotográficas, etcétera, para identificación correcta. Sabemos que es el género por ciertas estructuras del fruto, pero necesitamos también colectar las flores para saber qué especie es, llegar a la especie correcta. Imaginemos que de repente es especie nueva o imaginemos que de repente es un nuevo registro y eso es lo que queremos al hacer la correcta identificación dar a conocer. Luis, cuando el poblador de estos bosques húmedos tala el bosque para sembrar, no sé, papa, oca, recachas y lo que ellos crean por conveniente, ¿cuánto demora el bosque en regenerar su ecosistema? Es una pregunta muy importante. La acción antrópica implica muchas actividades por parte del hombre. Una de ellas, por ejemplo, la tala. Puede ser tala selectiva, puede ser tala cuando hacen un rozo que no les interesa si la especie que talan es maderable o no. Cuando es selectiva, por ejemplo, hacen tala selectiva de alguna especie maderable, por decir, ¿no? Un árbol. Otras actividades es los incendios, ¿no? Ocasionados por el hombre, los rozos a través de incendios o un incendio que se escapó de sus rozos fuera de los bosques, entra al bosque y quema. Otra actividad son las construcciones, ¿no? De carreteras que también deterioran el ambiente natural y se puede mencionar muchas más, pero una vez que se hace el daño es muy difícil que se recupere rápidamente. Voy a considerar el ejemplo de los incendios en Querocoto y en muchas zonas del Perú, de Cajamarca. En el 2016, en noviembre, recuerdo muy bien el mes, se dieron los incendios forestales. En el bosque de protección Payabamba no fue ajeno a eso, también el incendio forestal se descontroló, entró al área y malogró varias hectáreas. Yo recuerdo antes de ese incendio, cuando hacía mis patrullajes,
a la zona altoandina o zona boscosa, tenía que ir con bota, porque era oscuro, los caminos eran oscuros porque el bosque, los árboles no me dejaban penetrar la luz solar, y caminaba sobre fango. Tú caminabas sobre fango y tenías que, como repito, ir en bota, porque no podías caminar con zapatilla o zapato de trekking. Entonces, después del incendio, cuando arrasó esa zona húmeda, se deterioró todo. La humedad dejó de ser, se compactó el terreno, empezaron a haber derrumbes de tierras por las lluvias que hubieron después en el 2017. Y el suelo se compactó, se hizo duro. Y era muy preocupante, daba pena mirar cómo había el contraste de los... Incluso tomé fotografías, cómo era antes y cómo fue después. Muy diferente. Y después de eso empezaron a colonizar otras especies. Por ejemplo, el suro, una especie de gramínea, poácea, muy común en esas zonas, empezó a colonizar. Y una vez que coloniza el suro, es muy difícil que deje o permita que especies nativas arbóreas vuelvan a crecer. Recuerdo muy bien en uno de los senderos de patrullaje, había un saucecillo, un árbol muy bonito cuando es antiguo. Yo calculo que hay árboles hasta de 200 años o más quizá. En esa zona que visitábamos me gustaba mucho pasar por un saucecillo, un podocarpus, muy viejo. Tenía más o menos un tronco de más de 1,20 m de diámetro y una altura de 20 metros o más quizá. Pero consideraba que era un árbol muy antiguo. Y lamentablemente cuando ocurrió el incendio fue quemado, y como ese árbol muchos otros más de otras especies, de esa misma especie, etc. Entonces ese lugar se quedó desolado, quedó con los árboles carbonizados y un panorama muy deprimente. Ahora, eso para que se regenere naturalmente, o sea, para poder encontrar un árbol de 200 años, ya dense en cuenta cuántos años tendría que pasar, por lógica. Ahora, para que eso suceda, después de las especies que colonizan es muy difícil, como dije. Es por eso que a veces hay intentos de ayuda, como los proyectos de reforestación, etc. Pero que al final, a pesar de esos esfuerzos, se le ayuda muy poco al bosque. Ese es un aspecto. Otro aspecto, el tema de los rosos para siembra también altera demasiado. ¿Por qué? Porque el suelo es empobrecido con esos cultivos, ya que dentro de los bosques hay microorganismos que permiten el crecimiento de ciertas semillas nativas, o sea, especies nativas, y cuando hay quema o el rozo para aprovechamiento agrícola, todas esas micorrizas se pierden, se lavan con las lluvias, como son microorganismos, mueren y se altera totalmente la tierra, el terreno. Entonces, eso ya no, esas áreas que se queman o se degradan de cualquier u otra forma, es muy difícil que de manera natural eso se recupere. Es muy complicado, ¿no? Ya no se vuelve. Tendría que pasar, pues, no sé, 300 o 400 años para que eso vuelva naturalmente a ser como lo vimos antes de las acciones que hacen las personas. Para cerrar, una conclusión de todo lo que hemos hablado, Claro, es muy importante el hecho de continuar con esos estudios de biodiversidad. Si bien es cierto, yo soy biólogo de formación, pero esto no solamente le concierne a un biólogo. Todo profesional o persona que evidencie, ¿no?, o vea que
el estudio de la biodiversidad es importante, pues se deberían todos unir, ¿no? Consensuar, ya sea en ideas o en proyectos o en salidas de campo. Estudiar un bosque es muy importante. Y no solo la flora, sino también la fauna. La fauna se conecta de manera, o sea, es intrínseco todo ahí, no hay forma de separarlos. Los estudios de flora y fauna deberían hacerse como un tema básico. Como dije, si no hay algo básico bien hecho, el resto no se va a hacer bien. Entonces, yo voy a poner mucho énfasis en que los estudios de biodiversidad sean la identificación correcta de los entes vivos, flora o fauna, porque si las identificaciones correctas no se hacen, ya estamos partiendo mal, estamos partiendo mal desde el inicio. Y pues integrar a mucha gente, ¿no? Eso no es solamente del profesional, biólogo o forestal, sino todos debemos estar unidos, al menos los entendidos, para poder hacer estos estudios y después proyectarse a hacer otros más, de aprovechamiento de recursos, manejo de recursos, etcétera. Entonces, primero es lo básico, identificarlas. Y vamos a poner mucho énfasis en este año que viene a que estos estudios se profundicen y sobre todo se divulguen, porque la divulgación es muy básica también, muy importante. Si no se divulga un estudio o se tiene guardado ahí todo el tiempo, pues por más que uno conozca y todo lo demás, no se puede hacer nada. Tiene que haber una información base que el público conozca, que sepa que encuentre en su alrededor, que sepa por qué se debe cuidar, por qué se debe proteger. Y estos estudios o estas salidas de campo, entre comillas, son muy importantes, son demasiado importantes porque nos permiten conocer in situ las especies, nos permite darnos cuenta cómo estas están siendo deterioradas y necesitan ser protegidas, que es lo más importante.